Las noticias de hoy en Estados Unidos. Abro The Washington Post en la mañana de hoy, miércoles 10 de marzo. Destacan en la margen izquierda una noticia importante que tiene que ver con el fiscal general, candidato Garland. Merrick Garland dice, por cerca de 2 meses, el Departamento de Justicia ha llevado adelante el desmoronamiento, el desmantelamiento de algunas medidas de la era Trump, algunas políticas de la era Trump, cambiando sobre todo en posiciones civiles y en casos civiles. Sin embargo, ahora que el juez Merrick Garland asuma el cargo de fiscal general, entraremos en un camino mucho más espinoso. Destacan una inmensa fotografía de un hospital en Brasil y nos hablan de la crisis que se ha planteado en Brasil por el pésimo manejo que han llevado adelante con el caso de la pandemia. Y por otra parte hay una nota sobre el plan de estímulo. El Congreso va a aprobar ya prácticamente el paquete de 1.9 billones de dólares y esto es el paquete de ayuda más grande en la historia de Estados Unidos y esto va a poner en dificultades a toda la burocracia de Estados Unidos, a todas las diversas agencias de la administración pública en Estados Unidos, porque el trabajo que tienen por delante es mayúsculo, gigantesco. Gargantuan es el calificativo que utilizan acá en la primera página de Washington Post. Busco la primera página de The New York Times y leo, hay un análisis editorial acá con la firma de Neil Irwin. Los líderes políticos de Estados Unidos han aprendido unas cuantas cosas en los últimos 12 años desde que la nación ha tratado de llenar los vacíos económicos, los huecos económicos. Entre estas enseñanzas, a la gente le gusta tener dinero. El Congreso tiene el poder de darle el dinero a la gente. En crisis económicas, los déficits presupuestarios no deben atemorizar. Y es mejor, tanto para la economía como para la legitimidad democrática, de un paquete de ayuda, que éste venga de los líderes que han sido electos por el pueblo, para que se pueda gastar dinero. Es mejor cuando lo manejan los líderes políticos electos por el pueblo que cuando se pone al frente de estos paquetes a un grupo de tecnócratas que manejan criterios oscuros, invenciones de mercados financieros. Así he hecho la traducción textual de la última frase porque sin duda es muy delicada. Me muestran un gráfico muy interesante que tiene que ver con la crisis del empleo en Estados Unidos en estos tiempos. Quienes todavía no trabajan como consecuencia de la pandemia y lo distribuyen por grupos étnicos. Por ejemplo, los hispanos, o en especial las mujeres hispanas, son las que han tenido el peor momento. Por ejemplo, en el mes de abril del 2020 sufrieron la mayor pérdida de trabajos. En segundo lugar están los asiáticos equiparados, si bien las mujeres asiáticas americanas están un poco peor que los hombres, la diferencia no es mucha, apenas de un par de puntos porcentuales. Y las mujeres blancas también están en severas dificultades. Según este gráfico, están equiparadas las mujeres blancas con las negras en la pérdida de trabajos por culpa de la pandemia. Pero es notoria la pérdida en el caso de las mujeres hispanas. Y llama la atención ahí en la primera página
del The New York Times, una nota sobre el escándalo en la familia real británica. Y tenemos aquí cuando la esposa del príncipe Harry, Meghan, se refirió a la familia real británica como la firma, The Firm, en su dramática entrevista con Oprah Winfrey el domingo, evocó una situación que para muchos se trata de tanto de un negocio como de una fantasía. Y ahora es un negocio en crisis, luego de todo lo que levantó la joven pareja. El Palacio de Buckingham respondió en el día de ayer afirmando que toda la familia está muy triste por saber todo lo que han sufrido Harry y Meghan en sus años en la familia real, y han quedado muy preocupados por los señalamientos de racismo y van a discutir esto en privado. Estas son las informaciones que leo de la primera página del The New York Times. Ahora bien, hay otras noticias importantes que tenemos acá en los Estados Unidos. Como saben, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó una medida que impugna nuevas restricciones al voto. Pues la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC por sus siglas en inglés, representada por el abogado de derechos electorales asentado en Washington, Mark Elias, interpuso una demanda en un tribunal estatal de Des Moines para impedir la medida de la embajadora Reynolds. El señor John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos de la administración Biden para el cambio climático, viajó a Bruselas y su visita ha servido para que ambas partes escenifiquen su nueva sintonía en materia climática tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca y se erijan de nuevo como líderes mundiales en la lucha para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Y tenemos, por otra parte, que 12 estados en Estados Unidos, los fiscales generales de estos 12 estados han demandado a Joe Biden por su orden ejecutiva de el mes de enero. Leo esta redacción. Una coalición de 12 estados, incluidos Arizona, Ohio, Nebraska, están demandando a Joe Biden. La rebeldía de los funcionarios republicanos frente a las directrices del demócrata continúan. Él firmó en enero una orden ejecutiva dirigida a la protección del medio ambiente y a frenar la crisis climática. Los estados demandantes, Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. Los fiscales generales han demandado porque dicen que esa es una tarea del Congreso y que no le compete al presidente Biden. Y él tomó la decisión, tras tomar el juramento como presidente, firmó la orden ejecutiva 13.990, la cual pide a las agencias federales que calculen el costo social de la contaminación por efecto de los gases invernadero. Otra información que viene desde la Casa Blanca, la portavoz Jen Psaki ha descartado que un cambio de actitudes de Washington hacia Cuba esté actualmente entre las prioridades del presidente Biden. Un cambio de postura sobre Cuba no está actualmente entre las prioridades del presidente, pero estamos comprometidos en hacer que los derechos humanos sean un pilar básico de la política de los Estados Unidos, dijo la señora Psaki. Por otra parte, tenemos que se ha decidido que los 20.000 guardias nacionales permanezcan en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, hasta el mes de mayo. 20.000 no, disculpen, 2.300 miembros de la Guardia Nacional van a permanecer custodiando el Capitolio hasta el 23 de mayo. Y tenemos esta información. Biden pone fin a la guerra legal de Trump para declarar a algunos inmigrantes una carga pública.
El Departamento de Justicia informó a la Corte Suprema que el Ejecutivo ya no defenderá la regla de carga pública que Donald Trump aprobó el año pasado bajo el amparo de su política de tolerancia cero y que puso trabas para que los inmigrantes tuvieran acceso a la residencia legal permanente. Horas después, el máximo tribunal aceptó el pedido y desestimó entonces la revisión. Y cuando viene una acusación de sexual harassment, de acoso sexual, esto como que destapa una caja de Pandora, porque detrás vienen otras y otras. Resulta que una sexta mujer ha presentado nuevas acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien supuestamente le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado. Bueno, esto por lo visto es la historia de nunca acabar. El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Bien, tengo acá la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular nos dice: profesores y sociedad civil rechazan pago de salarios a través del sistema Patria. La decisión vulnera la autonomía. Centros de derechos humanos, organizaciones civiles y miembros de la comunidad universitaria han unido sus voces para afirmar que tal pretensión, la de pagarles a través del sistema Patria, representa un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a violar la Constitución y la libertad académica en Venezuela. Comillas. Ejecutar los pagos de sueldos a través de un sistema que se ha calificado como un mecanismo de control excluyente vulnera la autonomía financiera de las universidades. Fin de la cita. Tenemos, por otra parte, demócratas y republicanos celebran el TPS para los venezolanos. Creen que es una alerta al régimen. El bipartidismo estadounidense coincide en la importancia de la decisión del presidente Joe Biden de otorgar el estatus de protección temporal a ciudadanos de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos, lo que evitará la deportación de más de 300,000 personas. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que la medida era muy esperada. En medio de una grave crisis, es un acto de humanidad y necesidad que envía un mensaje claro a Maduro y al mundo. Estamos con el pueblo venezolano. Fin de la cita para Nancy Pelosi. Según Provea, 2.853 personas fueron asesinadas en el 2020 por policías y militares. En el informe Lupa por la Vida, el Programa Venezolano de Educación, Acción en los Derechos Humanos, Provea, y el Centro de Investigación Gumilla, afirman que la mayoría de la población, a la mayoría le violan su derecho a una investigación para sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Según esta información y comparada con cifras oficiales, resulta que la policía y los militares han matado más venezolanos que el COVID-19, en una diferencia importante. Hay una nota interesante: las abuelas vuelven a ser madres. Miles de venezolanas se han visto obligadas por la crisis a emigrar y dejar a sus hijos al cuidado de parientes, mientras ellas buscan en otros países mejores oportunidades. Así es como muchas abuelas han debido apoyarlas y asumir la crianza de los nietos. Eso incluye mantenerlos con los bonos, pensiones y las remesas que reciben desde el exterior, unos recursos que nunca fueron suficientes. En otras informaciones, el cuento, esta es una historia que también se repite, la he podido leer hace meses, la podré leer dentro de meses, y seguirá igual. Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas a Venezuela. Ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolano, caotizar el sistema de armas venezolano. Cita textual para Nicolás Maduro. Por otra parte, una información que viene desde La Habana: Cuba y Venezuela acordaron impulsar su, entre comillas, soberanía alimentaria
ampliando la cooperación bilateral a la esfera de la agroalimentación, que a juicio de los gobiernos de ambos países es uno de los ámbitos más afectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos. El gobierno de Maduro pide a Estados Unidos levantar sanciones tras aprobar el TPS, que tiene que ver una cosa con la otra. En todo caso, quien manifiesta la voluntad de la dictadura es Jorge Arriaza, quien afirma: lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva administración de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de Naciones Unidas, escribió Jorge Arriaza en un tuit. En otras informaciones que vienen desde el exterior, repudio a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea de Venezuela. La Casa Blanca responde: Estados Unidos insistió en una transición democrática en Venezuela e insiste en calificar a Nicolás Maduro de dictador. Las acciones de la dictadura chavista han empujado a la miseria a millones de personas en el país caribeño. Es la declaración que viene del Departamento de Estado. El editorial con César Miguel Rondón. La ONG Provea y el Centro de Investigación Gumilla de la Compañía de Jesús han hecho un trabajo conjunto donde determinaron que entre policías, especialmente el grupo FAES y militares, ejecutaron a casi 2.900 personas en el país durante el año 2020. Dice esta nota que leo de la Deutsche Welle: al menos 2.853 personas fueron asesinadas por los diferentes cuerpos armados del Estado venezolano en el 2020. El cuerpo señalado como responsable de más muertes es la Policía Nacional Bolivariana, principalmente a través del grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, el cual la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió fuera disuelto. La Policía Nacional Bolivariana fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23.55% del total. Destaca la ONG como parte de la iniciativa Lupa por la Vida, un proyecto de investigación y divulgación del impacto de la violencia policial y militar enfocado en ejecuciones extrajudiciales. Se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, conocidos en América Latina como falsos positivos. Una noticia como esta, ¿qué es lo que nos deja de bulto? Pues que el régimen de Nicolás Maduro asesina. No solo reprime, sino que asesina a mansalva. Y para ello necesita este cuerpo llamado FAES, que es liderado por un individuo alias Miguelito, conocido en el pasado por haber sido líder de uno de estos grupos colectivos. Es decir, sin experiencia en el mundo policial, más con vasta experiencia en el mundo de la violencia, la camorra y el asesinato. Si esta es la cara evidente del régimen, si estos son sus números evidentes, estamos hablando de criminales, de asesinos, porque el régimen no exhibe cifras sanas, elogiables, aplaudibles en ninguna área de la acción pública. Sus únicas cifras son estas, teñidas de sangre.